El presidente del Consejo de Ministros, el doctor Aníbal Torres, anuncia en conferencia de prensa ayer, entre otras cosas, que va a aumentar el número de patrullaje en las calles de nuestro país, que va a trabajar de manera cercana con el Ministerio de Defensa y del Interior, y que con esto, en principio, se debería reducir la delincuencia. Estas medidas, ¿cómo las reciben los expertos en seguridad ciudadana que además han ocupado la cartera del Interior, como nuestro invitado, el señor Rubén Vargas? Gracias, señor Vargas, por su paciencia y esperarnos. Lo escuchamos con atención sobre lo anunciado por el doctor Aníbal Torres con relación a su estrategia para combatir la inseguridad ciudadana. ¿Le pareció satisfactoria? Mauricio, gracias por la invitación. A ver, analicemos un poco el difícil, el grave, el crítico problema de inseguridad en el que estamos sometidos todos los peruanos y los anuncios del gobierno. Yo sostengo, Mauricio, de que el gobierno del señor Pedro Castillo y del Premier son los principales factores que alimentan la percepción de inseguridad ciudadana. Y digo esto porque ya a más de un año de gobierno no tenemos absolutamente ninguna estrategia clara para enfrentar el problema de la criminalidad organizada, una estrategia para enfrentar a las economías ilegales que alimentan a la criminalidad organizada, tampoco ninguna estrategia para enfrentar los problemas cotidianos de inseguridad ciudadana, a las bandas, a los raqueteros, a los que están matando por robar un celular, etcétera. No hay una estrategia, no hay una política definida. Son anuncios vacíos, son anuncios demagógicos, son anuncios efectistas. Empecemos por el tema de las declaratorias del estado de emergencia. La casuística y la experiencia de los últimos años, Mauricio, lo que nos indica es que los gobiernos suelen recurrir a las declaratorias del estado de emergencia cuando la delincuencia arrecia, es porque no saben qué hacer con ella. Y el ejemplo claro es lo que ha hecho este gobierno ya hace varios meses atrás de declarar el estado de emergencia en Lima y Callao, pero las noticias no llegan de que en Sullana muere una adolescente avaliada, ¿no? Por arrebatarle el celular. En Ferreñafe, una jovencita, me parece de apenas 17 años, también fue golpeada gravemente en el cráneo y sus padres están obviamente desesperados porque el pronóstico no es muy... nada. Exactamente. Entonces, en Lima y Callao, en estado de emergencia, no hay resultados en Lima y Callao. Usted tiene la estadística de que esto no mejoró las condiciones en Lima y Callao. Y en provincia la gente está muriendo por lo mismo, por un celular, por un par de zapatillas, por una mochila. ¿Cuánto afecta finalmente que tengamos 7 ministros del Interior, me parece, 7, desde que empezó la era Castillo, en relación a tener una estrategia eficiente contra la inseguridad ciudadana? A ver, obviamente que no ayuda nada la inestabilidad del sector interior. 7 ministros en 12, 13 meses, 5 comandantes generales de la policía, lo que grafican o es el síntoma o es la parte visible de un enorme iceberg que nos está arrastrando a situaciones absolutamente críticas. El estado de emergencia ha sido la medida populista que se ha recurrido en varias regiones del norte inclusive, pero no solamente es ese anuncio efectista vacío de todo contenido técnico y de todo norte. ¿Por qué vacío de contenido técnico? ¿Quizás no tenemos patrulleros suficientes? No, porque los estados de emergencia, Mauricio, finalmente es el recorte de derechos fundamentales para enfrentar un problema. ¿Ok? Pero la pregunta es, ¿cómo vas a enfrentar ese problema? De acuerdo, vas a recortar los derechos fundamentales. Eso ayuda en algunos tipos o en algunos casos de criminalidad, ayuda a enfrentar, de acuerdo. Pero ¿cómo vas a enfrentarlos? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que van a hacer las instituciones involucradas para enfrentar la criminalidad y la inseguridad? No hay un norte, no hay una hoja de ruta para que me entiendan. No sé, señor Rubén Vargas, si usted recordará, por ejemplo, que éramos víctimas también de una banda llamada Relojeros, que miraban a los turistas con relojes de alta gama, valorizados en 25.000, 30.000 dólares, les hacían seguimiento y en la puerta del hotel, antes de que se chequeen, sacaban pistola y se llevaban los relojes. Se hicieron realmente célebres en el mundo y lograron que los turistas se desanimen en venir al Perú. Capturaron a 2.
estuvieron en la comisaría esta que está en Petituar, cerca de una agencia de correo en Miraflores. ¿Recuerda el episodio? Sí, por supuesto. Y se fueron, Pero, a ver, se fueron. sí, Los capturados se fueron y nadie nos dio ninguna explicación. Entonces, ¿basta solo con salir a patrullar o hay un tema integral que se ha deteriorado a tal punto que hay que reconstruirlo? Mauricio, ese es mi punto. A ver, en términos institucionales, el sector interior está pasando por su peor momento. Ni siquiera en la década de los 90 se tuvo una crisis como esta. Y en la Policía Nacional también hay un serio problema en el comando institucional, hay una falta de liderazgo absoluta, y esto como consecuencia de los objetivos que tiene el gobierno y a los que está sometiendo, a los que está cooptando a la policía para sus fines vinculados a las investigaciones de casos de corrupción. A ver, a la criminalidad organizada, a la que tú has señalado, se le combate básicamente con inteligencia contra el crimen organizado, seguida, por supuesto, de otros componentes más. Pero la estrategia central, en efecto, tiene que estar conducida por la Policía Nacional y con apoyo, claro, pero de la mano del Ministerio Público. ¿en qué estado se encuentra inteligencia para que suministre información eficiente y desactivar bandas o estar al tanto de lo que va a pasar? ¿Está funcionando inteligencia? No, el problema es que, como te decía, que hay un serio problema de liderazgo y de un norte en la Policía Nacional. El comando policial que acaba de ser designado, según las portadas de los diarios del día de hoy, el jefe operativo, el jefe del Estado Mayor, está involucrado en robo de combustible, está involucrado en el Escuadrón de la Muerte que asesinó a más de 30 personas. Hay un pedido de prisión preventiva que está pendiente de solución. Entonces, dime, ¿cómo vamos a hacer para enfrentar el crimen organizado si parte del comando policial tiene sus propios problemas? Más bien es como un golpe emocional, ¿no? A los policías de buen proceder ponerle autoridades cuestionadas. Pero no solamente eso, ¿qué hacemos si el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional queja a un coronel honesto que está haciendo su trabajo? Harvey Colchado. Así es, ¿qué hacemos si el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, según una carpeta y según la Fiscalía, según una carpeta abierta en investigación en la Fiscalía, habría coimeado, habría exigido dinero hasta $25,000 para ascender a generales en la policía? Días oscuros entonces los que nos esperan, porque quien está pagando la factura más cara con sus vidas son los ciudadanos, mientras nuestras autoridades están esquivando investigaciones, matando a verdaderos líderes que hay dentro de la policía que respetamos y admiramos tanto y poniendo a gente con trayectorias oscuras. Claro, es entonces, tristísima Mauricio, la fotografía. El costo de tener a un presidente como Pedro Castillo, el costo de tener a este comando policial, el costo de tener al ministro del Interior como escudero del presidente de la República, es que precisamente los delincuentes están asesinando con absoluta impunidad. Los delincuentes están asesinando por arranchar un celular, por arranchar la bolsa que las madres de familia sacan de los mercados. Están asesinando por nada. Ahora, usted recordará, y lo hice al principio de este programa, que en agosto del 2010, hace 12 años, ¿no?, todos quedamos consternados porque una pequeñita, Romina Cornejo, estaba dentro del auto con sus abuelos, una banda de marcas los intercepta en la vía expresa, a la luz del día, y una bala le cae en el cuello, pierde el habla, se queda cuadraplégica y años después muere. Cuando eso pasó, todos los peruanos dijimos, esto no puede continuar. Y venimos apostando de gobierno en gobierno y ahora me parece que hemos tocado fondo. Yo le agradezco muchísimo sus reflexiones compartidas con la audiencia. Fernando, de si Encendidos. me permites un segundo. Terminamos en un segundo. Sí, un segundo. El problema también se agrava cuando ahora vemos a algunos candidatos a la municipalidad provincial de Lima, hacer propuestas como si estuvieran postulando a la región policial Lima o a ser ministros del Interior, prometiendo la captura de 200, 300 mil delincuentes diariamente, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos que nuestros políticos vean con un poquito más de seriedad el problema grave de la inseguridad ciudadana.
Los anuncios efectistas, los anuncios demagógicos no resuelven el problema, lo complican más, se convierten en un boomerang y la población pierde confianza. Para usted, lo anunciado ayer tiene estos adjetivos. ¿Le ha parecido que es demagogia lo que ha dicho Aníbal Torres en la conferencia de prensa? Exactamente, como muchos otros anuncios vinculados al tema de seguridad. Y ahora los candidatos a la Municipalidad de Lima y a los distritales están cometiendo el mismo error. Claro, y no tienen las facultades para actuar en temas de seguridad. Gracias, señor Rubén Vargas. Hasta una próxima oportunidad. Volvemos con más en Encendidos.